Bueno, siendo ya las 12 del día, queremos darle la bienvenida a este nuevo webinar. En esta oportunidad se va a hablar sobre la estrategia ante la crisis, reinicio y gestión de riesgos laborales y penales. Como expositores tenemos a nuestro socio Mario Pinate y la sociedad senior del área de compliance, Pía Iparraguirre. Les hemos enviado por el chat una comunicación para que durante toda la presentación puedan hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas para que al final puedan los expositores responderles. Asimismo, al final de la exposición podrán levantar la mano para darles el paso y podrán hacer sus preguntas vía oral. Muchas gracias. Mario, Pía, ¿están ahí? Sí, Juliana, gracias. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Hola, Adelante, ¿qué tal? Pía. Bienvenidos. Adelante, Pía. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar justamente a ver cuáles son los requisitos para el reinicio de actividades de acuerdo a lo que ha programado nuestro gobierno. La siguiente, por favor. Tenemos que tener algunas consideraciones previas al reinicio para asegurarnos de que este sea exitoso. La primera es que debemos tener cuál es el que estamos haciendo. Eso debería sonarnos muy claro. En realidad nos hemos dado cuenta que hay muchas empresas que al desarrollar varias actividades no saben exactamente que han sido autorizadas por partes, tanto como servicios esenciales a través del Decreto Supremo 044, como algunas actividades que han sido ministeriales, o quizás ya con el Decreto Supremo 094. A propósito de eso, también tenemos que ver cuál es el sector exactamente que y verificar si es que ese sector va a otorgar o no una autorización sectorial y va a emitir los protocolos, o si mi inscripción y registro de mi plan debe realizarse directamente en el sistema del SISCOVID del MINSA. Otro asunto que tenemos que tener muy claro es cuál es la situación en temas de seguridad y salud en el trabajo que enfrenta mi organización. ¿Cómo es desde antes de este tema del COVID? Lo que sucede en este caso, y han enfrentado muchas empresas, es que no tenían en orden todos estos requisitos anteriores con sus trabajadores. ¿Cuáles son los trabajadores esenciales para no se escucha bien? Sí, Pía, ahora sí se te escucha bien. Sí. Me parece que hubo un poquito de interrupción, seguro, en la calidad de internet. Sí. Continúa, por favor. Sí, creo que podrías regresar al punto 1 y te escuchamos completo. Okay. Gracias. Lo que les comentaba es que la primera actividad que yo debo realizar es que debo identificar cuál es la actividad que voy a prestar durante el estado de emergencia. Fue el que declara la emergencia, o dentro de las resoluciones ministeriales o los decretos que se han dado posteriormente. Y a partir de ello debo identificar cuál es el sector al que pertenezco, que puede ser el Ministerio de la Producción, o el Ministerio del Ambiente, o de pronto el Ministerio de Agricultura. A partir de ello, además, tengo que verificar la autorización sectorial que me corresponde de acuerdo a la actividad que yo voy a realizar, y si esta entidad ya ha cumplido con emitir los protocolos que la norma señala son obligatorios. Asimismo, tengo que verificar cuál es la situación de las normas de seguridad y salud en el trabajo de mi organización, y si estas se han venido aplicando ya de manera previa a la existencia del COVID. Porque si esto no sucede así y hay algunos requisitos que no se cumplen, nos va a poner en desventaja para poder enfrentar justamente esta crisis. Además, tengo que identificar cuáles son los trabajadores esenciales dentro de la actividad que voy a realizar y que deben permanecer de manera presencial en mi oficina o en el almacén o en cualquier otro centro de mi empresa o de trabajo, e identificar además si es que estos puestos representan un especial riesgo frente al COVID, y si estas personas además se encuentran dentro del grupo de riesgo
de acuerdo a lo que declara la norma. Finalmente, tengo que verificar cuál es el cumplimiento regulatorio que ha seguido mi empresa. Es decir, por ejemplo, yo contaba con licencia para funcionar, ya tenía las autorizaciones de cada sector que me corresponden dentro de lo que es la normalidad de la empresa, porque esto, como vamos a ver, también se va a evaluar posteriormente justamente en el plan de vigilancia. La siguiente, por favor. Ya entrando a los requisitos que son necesarios para el reinicio de actividades, tenemos que verificar si esta actividad que yo voy a desarrollar es una actividad esencial o se trata de un servicio autorizado. ¿En qué va a variar esto? Si yo soy una actividad esencial, significa que ya he venido funcionando y que lo que tengo que hacer es adecuarme a los nuevos lineamientos que ha emitido el Estado. Si soy un servicio autorizado, significa que tengo que iniciar con la autorización sectorial y centrarme en lo que ellos están proponiendo para esperar las autorizaciones y recién poder iniciar mis operaciones. Tengo que ver, como segundo punto, cuáles son los criterios de focalización que se han aprobado para mi actividad. Por ejemplo, si recuerdan, cuando salieron los productos de comercio electrónico, se pedían algunos requisitos, como la formalización de la empresa, la inscripción de su RUC, pero también, por ejemplo, que hayan tenido un nivel de ventas de 3 millones de soles dentro del año anterior y asimismo que hayan realizado ventas por un importe superior al 3% en el caso de comercio electrónico. Estos criterios luego se fueron flexibilizando y ahora ya no son requeridos de manera tan estricta, pero es necesario que de acuerdo a mi actividad yo verifique cuáles son estos criterios para ver si es que califico para la autorización. Asimismo, tengo que revisar los protocolos sectoriales aprobados y la especificidad de cada uno, así como elaborar mi plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. La siguiente. Justamente a propósito de los protocolos sectoriales, vamos a ver cuáles son las principales medidas. La siguiente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una resolución ministerial emitida por el MINSA justamente de lineamientos generales y obligatorios. Estos lineamientos van a ser cumplidos de manera transversal por todas las actividades y sientan las bases de lo que van a desarrollar luego los protocolos. Entre los lineamientos que podemos ver y son importantes de observar para cada actividad, está justamente el primero que tiene que ver con la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Es decir, tengo que incrementar la limpieza que yo realizaba. Si es que yo realizaba la limpieza, digamos, una vez a la semana o dos, o de solamente interdiaria, ahora tengo que incrementar y hacer esa limpieza todos los días y con equipos y con insumos especiales para combatir el COVID. Asimismo, tengo que tener en cuenta cuál es la evaluación de la condición de salud de mi trabajador. Esto porque va a ser importante para identificar los grupos de riesgo a los que puedan pertenecer. Asimismo, algo que es bastante sencillo, pero que es una de las líneas principales de lucha contra el COVID, es la limpieza y desinfección y lavado de manos. Esto además implica, por ejemplo, no solo el uso de los lavabos, sino también puntos con alcohol en gel desinfectante, que no van a reemplazar el lavado de manos, pero que también son una medida complementaria. La sensibilización y prevención del contagio para mis trabajadores a través de charlas que van a ser obligatorias, medidas preventivas de aplicación colectiva, es decir, algunas medidas que van a ser generales, así como medidas personales como el uso de equipos de protección personal y la vigilancia continua de salud del trabajador que va a estar a cargo del profesional de salud. La siguiente, por favor. Con respecto a los protocolos sectoriales, a la fecha ya tenemos más de 30 protocolos que han sido aprobados. Estos protocolos, por ejemplo, el de pesca, el de comercio, textil, van a señalar, la siguiente, por favor, algunos puntos esenciales dependiendo de la actividad. Por ejemplo, si se trata de una actividad de venta inmobiliaria, vamos a tener una sección dedicada a todo lo que son casetas. Si se trata de la actividad de restaurantes, tenemos mucho refuerzo en lo que es justamente la entrega y el protocolo que se debe seguir en el delivery. Asimismo, en los temas agroindustriales y en los temas agrarios, necesitamos poner mucha atención en cómo es el tratamiento del producto hasta que llega al consumidor. Esta presentación se la vamos a pasar nosotros luego y en el link que encuentran ahí pueden encontrar no solo los protocolos emitidos hasta la fecha, sino también algunos detalles que hemos elaborado respecto de cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el protocolo y el plan?
El protocolo es el que emite el sector y tiene objetivos generales. El plan, por otra parte, es algo que yo ya debo adecuar a mi institución. Deben tener en cuenta que el plan y lo que se apruebe ahí es lo que SUNAFIL luego va a fiscalizar. No se debe colocar, por ejemplo, algunos asuntos que no van a ser posibles que yo pueda ver dentro de mi organización, porque luego justamente el incumplimiento podría constituirse como una falta. La siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar justamente a revisar el tema de riesgos y le doy el pase a Mari. Gracias, Pía. Buenos días a todos. En el estudio, durante mucho tiempo, hemos difundido a raíz de algunos requerimientos de nuestros clientes lo importante que es tener previsto que situaciones de crisis requieren contar con alguna preparación para poderlas enfrentar. Nunca antes habíamos vivido una crisis como la que estamos viviendo. Nosotros, como se menciona en la diapositiva, definíamos a crisis como en realidad un evento inesperado que genera incertidumbre, o como dice aquí, una situación con alto nivel de incertidumbre, que afecta las actividades básicas y la credibilidad de la organización y requiere medidas urgentes. O que también afecta la continuidad del negocio, ataca a nuestro cronograma, ataca también a nuestros recursos inmediatos y genera una confusión inicial. Al igual que como ya lo han vivido, nosotros proponíamos la formación de algún equipo que fuera una suerte de comité, por eso la llamaban comité de crisis, que se designe una persona que pudiera estar a cargo del comité para articular de manera ordenada. Y por eso es que promovíamos algunos eventos de simulación de crisis, donde muchas veces derivados o digamos, tomando como ejemplos un accidente de trabajo, organizábamos un grupo de personas, diferentes clientes, o algunas veces preparábamos una simulación de una crisis para un cliente en especial, y lo que hacíamos era darle funciones a cada uno, o si ya las tenían, el de recursos humanos, la persona de administración y finanzas, el que veía operaciones, o los que veían seguridad y salud en el trabajo, el gerente general o la persona que estuviera a cargo de ese comité de crisis. Y veíamos que lo principal y lo más importante era identificar los frentes. Aquí en la exposición les hablamos de riesgos en esta época y en esta coyuntura de la pandemia del COVID-19. Los riesgos, hay una combinación de probabilidades de que suceda algo peligroso por la gravedad del daño que podría ocasionar dicho suceso. Son finalmente identificados, algunos comunes a toda la empresa y otros pueden ser muy especiales. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros hablábamos y hablamos de recomendaciones frente a una crisis, del manejo de la crisis, iba a ser muy importante para los consultores que podíamos llegar a la emergencia o para las personas que manejaban la crisis internamente, entender cuál era su cultura organizacional y quizás de manera más directa cómo estaban organizados, ¿no? Qué estructuras tenían de personas y cómo tenían dividida la empresa en relación a estos departamentos, digamos. Identificábamos la crisis, identificábamos los riesgos, lo que identificábamos eran frentes. Probablemente había un frente reputacional, había un frente legal, obviamente había un frente más importante y el primero, que era el de las personas. Y era lo primero que teníamos que atender. Involucrábamos definitivamente a la dirección, a la alta dirección de las compañías, formulábamos un plan identificando prioridades y bueno, veíamos también la parte de la comunicación con todos los que son nuestros clientes externos o internos. La siguiente diapositiva, por favor. En esta idea de manejar una crisis tenemos una parte que tiene que ver con la preparación, identificar esos riesgos estratégicos o esos frentes que nos pueden generar o afectar la continuidad del negocio. Definitivamente teníamos ahí en esta línea, digamos, de tiempo, un tiempo
real de respuesta del Comité de Manejo de Crisis, esperando que tuvieran la preparación o alguna experiencia en situaciones similares. Van a tener que revisar los recursos con los que cuentan, van a tener también que delegar responsablemente las funciones o los diferentes encargos que se generan en esta crisis. Y luego habrá un comité de post-crisis para evaluar lo que sucedió y las lecciones aprendidas. Nosotros nos encontramos en este momento, todas las empresas y todos estamos viviendo esta época de respuesta, ajustando estructuras, tomando medidas para el retorno, los protocolos que ha comentado Pía, los planes vinculados a esos protocolos, esos planes de vigilancia, control y previsión del COVID-19. Y lo que eso nos va a generar también en la cultura de la organización. Si antes no habíamos tomado en cuenta y habíamos valorado lo importante que era la seguridad y salud en el trabajo, hoy día la estamos viendo delante y muy clara, ¿no? En esta línea de tiempo tenemos en la preparación todo lo que podamos haber ocupado en prevención de salud, los recursos tecnológicos con los que cuenta nuestra organización, los operativos y la gente también preparada para atender estas crisis. Nosotros, al interno, quizás bajo las circunstancias, encontramos que hay algunas personas que resultan tener varios sombreros, ¿no? El sombrero de recursos humanos, el sombrero de nuevas oportunidades, el sombrero de buscar innovación, verificar los recursos tecnológicos con los que se cuentan, preparar eventos y así. Bueno, es algo que en las organizaciones se está verificando con mayor recurrencia, ¿no? La gente comienza a tener mucho más funcionalidad, no está, digamos, solamente restringida a los temas comunes de su especialidad o de su profesión, sino que comienza a involucrarse en otros aspectos del desarrollo. Y eso básicamente porque en situaciones de crisis, los recursos son limitados y tenemos que, digamos, recibir de las personas no solamente su compromiso, sino toda su potencial en situaciones que quizás no se hubieran visto si no hubiéramos estado en crisis. Bueno, en esta época de respuesta, estar atentos a que todas las crisis traen subcrisis, las posibilidades de buscar resolver problemas urgentes podría llevarnos a tomar algún atajo y hay que tener mucho cuidado con los actos de corrupción o los actos que, vamos a decir, afectan el compliance de la compañía, que puedan estar, digamos, no sé si encubiertos o disfrazados de buenas intenciones. Definitivamente hay situaciones económicas importantes. En la parte de la recuperación va a haber qué tanto pudimos gestionar la crisis para conservar los mejores cuadros y poder apoyar a las personas que están trabajando con nosotros y que han estado trabajando con nosotros. Definitivamente ahí, en la forma como asumamos los riesgos y esta crisis, se va a manifestar el carácter de las organizaciones, el verdadero carácter, no el cuadrito que se puede colgar sobre las buenas intenciones, sino que en esta crisis se ve realmente cómo lo afrontamos las organizaciones. Bueno, y el aspecto reputacional también estará ligado a cómo se actuó durante esta crisis, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos estos temas de riesgos penales que Pía nos va a comentar y luego continuamos con algunos riesgos laborales. Uno de los problemas principales, gracias Mario, uno de los problemas principales que van a enfrentar las empresas frente al COVID-19 no es solamente los riesgos que tienen que ver con los económicos, los riesgos financieros que van a afectar como consecuencia de la crisis. Hay que tomar quizás algunos cortes o algunos atajos
podamos vernos involucrados en responsabilidades mayores. Y justamente esa, me avisan por favor si es que... Un poquito se entrecortó, Pía. Creo que cuando te alejas un poco es que la comunicación se interrumpe. Como estabas Me antes, voy sí. a... Ya, Gracias. perfecto. Como les comentaba, de hecho uno de los riesgos principales que se enfrentan en estos momentos las empresas y sobre todo los empleadores, de hecho, cuando tomamos A ver, Pía, ¿se fue tu conexión? ¿me pueden escuchar? He Sí, te apagado la escuchamos, cámara, quizás eso te ayuda un escuchamos poco. perfecto, te escuchamos Ya, perfecto. perfecto. Adelante. Lo que les comentaba es de que justamente en este tema de riesgos, la empresa suele pensar que no se van a cometer delitos dentro de la empresa, porque es una organización que está destinada a realizar otras actividades y que no van a tener que enfrentarse a ninguna responsabilidad penal. Lamentablemente, las crisis dan lugar a que esto pueda ocurrir. Entre los principales delitos que podemos observar a raíz del COVID-19, justamente tenemos el atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Lo que nos indica este delito es que si el empleador no adopta las medidas de seguridad y salud necesarias para evitar el contagio o la propagación del COVID-19, poniendo en peligro la vida o la salud de sus trabajadores, podría incurrir en responsabilidad penal con penas que llegan del año hasta los 8 años como máximo. Y esto podría estar ligado, por ejemplo, al incumplimiento de aquello que se haya previsto dentro de nuestro plan de vigilancia. De ahí lo importante que no solamente contar con un plan aprobado, sino que este plan se cumpla dentro de la institución y pueda ser fiscalizado. Además, están los delitos de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas que podría trasladarse a través de la actuación de un trabajador. Por ejemplo, pensemos en el caso de delivery y un trabajador que no haya estado adecuadamente diagnosticado. El trabajo forzoso, por ejemplo, en caso de que tengamos un trabajador al que hagamos acudir, por ejemplo, al centro laboral sin contar, por ejemplo, con todos los equipos de protección personal y él se niegue. ¿Qué pasa con todas estas personas que nos escriben correos ahora diciéndonos que no quieren volver a la oficina porque se sienten en riesgo? ¿O qué pasa con el grupo de trabajadores de riesgo al que nosotros estamos haciendo firmar estas declaraciones y vuelven sin una adecuada evaluación médica? La siguiente, por favor. Otros riesgos que podemos ver, otros delitos que vamos a ver, son, por ejemplo, la violación de medidas sanitarias, que son todas estas medidas que ha puesto el gobierno. ¿Qué pasa si nuestro trabajador sale sin una mascarilla para hacer, por ejemplo, una entrega? Además, resistencia o desobediencia a la autoridad. ¿Qué pasa si nosotros abrimos la empresa sin contar con la autorización y viene una autoridad, ya sea SUNAFIL o de la municipalidad, y nosotros, a pesar de las indicaciones, seguimos operando? Otro delito que no solemos poner mucha atención, pero que en realidad está sucediendo con mayor frecuencia, es la corrupción en el ámbito privado. Esto porque se puede dar en todas las negociaciones y en todos los contratos que nosotros podamos realizar a partir de la empresa. Y esto, recordemos, no solo trae responsabilidad al gerente, sino también, por ejemplo, a los directores o incluso a los accionistas y a la propia empresa como una entidad jurídica. La siguiente, por favor. Hay delitos de violencia contra la autoridad, ¿no? ¿Qué sucede si es que, por ejemplo, realizamos alguna agresión contra un policía estando circulando o cuando se presenta a nuestra empresa? Hay un delito de falsedad genérica al que le tenemos que prestar mucha atención, porque, por ejemplo, ahora que estamos tramitando los pases personales laborales, estamos seguros que todos nuestros trabajadores han puesto información fidedigna o en algún caso hemos tratado de usar un pase personal laboral con motivos que no corresponden. Igual, si es que estamos registrando documentos ante la autoridad, podemos estar incurriendo en una falsa declaración en procedimiento administrativo. ¿Qué pasa si yo por cumplir con un criterio de focalización coloco que estoy cumpliendo con una medida que en realidad no estoy cumpliendo? La siguiente, por favor. Entonces, justamente surge la duda.
Si el delito no lo cometo yo, que soy el gerente, que soy el accionista o que soy el director, ¿existe una responsabilidad? Si es el trabajador el que puedo decir yo que de manera independiente ha realizado esta actividad. Sí, sí somos responsables, pero debe ser analizado en cada caso concreto para verificar cómo es que participó de manera activa o quizás a través de una omisión la empresa. Sí puede acarrear una responsabilidad. ¿Y cuáles son esas consecuencias que podrían generarse? Bueno, a raíz de la ley número 3424 se reconoce ya una responsabilidad autónoma de las personas jurídicas. Entonces tienes medidas administrativas que en realidad se derivan de responsabilidad penal que tienen que ver con la multa, el cierre e incluso la disolución de la empresa. Además, en el orden penal tenemos consecuencias accesorias que pueden ser aplicadas, que también tenemos como la clausura, la disolución o la suspensión o prohibición de actividades de las que estaban desarrollando en relación con el delito, así como el pago de una reparación civil. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo puedo prevenir? El mejor consejo que les podemos dar, no solamente desde penal, sino desde compliance, es que se evalúen adecuadamente los riesgos que se representan para continuar con la actividad de la empresa. No significa que la empresa no vaya a asumir ciertos riesgos, pero es importante que sepa cuáles son para minimizarlos en su momento o eliminarlos. Asimismo, es necesario que se cumpla con el plan que ha sido aprobado. Nuevamente, no puede ser un plan solamente de papel, tiene que ser implementado. Y finalmente, la implementación y ejecución adecuada de un modelo de prevención de delitos va a permitir a la empresa que si se ve involucrada en alguna investigación, pueda servir como un atenuante o incluso un eximente de responsabilidad. Continuamos con los riesgos laborales. Yo quería mostrarles un poco la tabla de sanciones de SUNAFIL y lo importante que en este momento estamos perdiendo un poco quizás la visión de que lo más importante no son estas multas que les voy a comentar aquí, que son fuertes, sino la vida de las personas que está en peligro. Todos queremos reactivar nuestras funciones o volver a nuestra actividad al 100% y evitar lo que eso nos pueda estar generando en algunos casos económicamente para las compañías y para las personas. Pero tenemos que mantenernos en la responsabilidad de dar espacios seguros y en la medida de lo posible, si es que se puede manejar el trabajo remoto, pues mantenernos en ese trabajo remoto, no forzarlo, ¿no? Creo que en nuestro caso, en la asesoría que estamos dando, en temas laborales, en temas de compliance, en temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo, hemos podido recalcarle a los clientes que hay otras situaciones más graves que se pueden generar a partir de algunas medidas que pudieran tomar y creería que en el 100% hemos logrado que las medidas que tomen sean las medidas más seguras y razonables. Nosotros tenemos acá dos pequeños ejemplos, solamente para visualizar estas multas que ya conocemos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Juliana. Dependiendo de la gravedad de la falta y del número de trabajadores, la tabla que les comenté antes y que ustedes la van a tener a disposición y que está publicada porque está en las normas pertinentes, es que establecen la magnitud de las multas. Tenemos un ejemplo adicional, la siguiente lámina, por favor. La siguiente, por favor. Ok. Sí, tenemos aquí una vinculada, por ejemplo, a no registrar al trabajador en el régimen de seguridad social o no registrar al trabajador en el régimen de seguridad social en salud. Importante, en realidad, creo yo, de hablar de los riesgos laborales es la consecuencia que puede generar en demandas posteriores. Hemos visto, cuando hemos analizado los planes y los protocolos que cada sector ha establecido en relación con la 239, la norma del MINSA, que es, digamos, el paraguas de
de la atención de la vigilancia, el control y la previsión del COVID-19, que hay varias responsabilidades que pueden establecer en cabeza del empleador. Y aquí es algo bien importante que tomar en cuenta, es lo siguiente. Seguridad y salud en el trabajo no es un tema nuevo. Lo podemos haber comentado varias veces, pero todas las empresas, en mayor o menor medida, han debido de contar con un sistema de seguridad y salud. Hoy día estamos viendo la parte salud como un tema importante. A finales del año pasado veíamos situaciones de seguridad vinculada a accidentes en algunas empresas y también, digamos, tomó foco de la atención pública. Pero la seguridad y salud del trabajo siempre ha estado vigente y desde el año 2000 el Perú venía trabajando progresivamente en dar normas, en ver las obligaciones sobre las capacitaciones, el equipo de protección personal que debían contar. Hoy día el equipo de protección personal no está dirigido tanto a los accidentes, sino está dirigido más a prevenir esta enfermedad o este virus. Y a las buenas prácticas que deben tener las empresas para prevenir no solamente este COVID-19, sino en general otro tipo de situaciones y otro tipo de circunstancias que también generan crisis y que finalmente afectan la continuidad del negocio. Entonces, ahí la reflexión sobre los riesgos laborales va de la mano con la importancia de contar con un sistema de seguridad y salud, más allá de la obligación legal, de contar con la asistencia de un médico ocupacional, de formar realmente un comité de seguridad y salud cuando están obligados, y si pueden hacerlo aún sin estar obligados, donde se puedan discutir las situaciones que generan riesgos. Yo les cuento que en la experiencia del estudio tuvimos alguna oportunidad que asesorar a una empresa que había sufrido el accidente de un trabajador. Era una empresa, una constructora, que lamentablemente uno de sus trabajadores falleció en la parte ya de los acabados de un edificio de oficinas. Y bueno, lamentablemente esto sucedió una mañana de un día común, cuando todavía el edificio no había terminado de ser entregado, y cuando ya se consideraba que los riesgos mayores habían pasado, porque la construcción fuerte ya había terminado y lo que estaban haciendo era pequeños acabados. Bueno, solamente como reflexión, cuando nosotros estábamos manejando la crisis, en los días previos a esta situación, a este accidente, nosotros habíamos estado trabajando con esa empresa capacitaciones, sensibilización, y venía un caso de simulación de crisis. El día que nos llamaron, creo que una semana antes de lo que estaba programado hacer la simulación de crisis, y tuvimos que atender la crisis misma, el accidente, con todos los frentes que ahí se generan y la confusión que ya hemos comentado. Cuando terminó esta crisis o del manejo de esta crisis, ya no tenía sentido hacer la simulación en ese momento porque la habían vivido. Pero lo que sí hicimos fue una sesión de lecciones aprendidas. Y ahí va el punto del comentario. Cuando termine esta crisis, cuando finalmente termine, o podamos decir que terminó, o que ya está controlada, será motivo para sentarse y revisar todo lo que hicimos hacia atrás. Y si vemos alguna red social que todos utilizamos para comunicarnos, o algún sistema de intranet o lo que fuera, vamos a ver en el día 1, si no borramos esos mensajes, cómo ha sido la secuencia de la organización para atender estas crisis y las medidas que hemos ido tomando en el tiempo, y las que quizás, si volviera a sucedernos algo así, no las tomaríamos. Entonces, importante va a ser en adelante esa sesión de lecciones aprendidas cuando esta crisis termine. Y bueno, hasta ahí lo que debemos comentar sobre riesgos laborales derivados del manejo de esta crisis. Tía, no sé si quieres agregar algo, y si no, para quedarnos atentos a las preguntas de las personas que nos están viendo.
Sí, no veo alguna pregunta en este momento, entonces no sé si es que alguien tiene una duda o si no explicamos algunas cosas que quizás no nos dio el tiempo para comentar. Sí, vamos comentando y vamos viendo las preguntas que puedan hacerse. Podemos ir revisando un poco el tema de los lineamientos, los protocolos o de lo que esperamos que esta semana o la próxima puedan ya ir abriéndose como oportunidades, ¿no? Sí, creo que un punto importante, como comentó Mario en su momento, tiene que ver con las normas previas sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, uno de los requisitos de la aprobación del plan de prevención y de vigilancia tiene que ver con la aprobación de este plan por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y muchas empresas, que son empresas pequeñas, consideran que este es un requisito que no debería cumplirse. Sin embargo, como les comentábamos, estas normas son incluso anteriores a la emergencia del COVID-19. Entonces, todas las empresas, independientemente del número que tengan, necesitan cumplir con estas normas. Lo que va a variar es el número, ya o sea, si es que tienes menos de 20 trabajadores, vas a necesitar solo un supervisor, mientras que si tienes más de 20, a partir de 20, vas a necesitar ya un comité. Hay una pregunta que vamos, a ver, sí. Juan Carlos nos comenta si, dice, una consulta, ¿qué tan necesario es contratar una enfermera, como indica el plan, para la vigilancia con más de 20 trabajadores? Aquí hay que hacer una precisión. Tienes dos supuestos en el caso de tener más de 20 trabajadores. Uno de ellos es en el que no realizas una actividad riesgosa, de acuerdo al Decreto Supremo 003-98, en el que solo necesitas como profesional de la salud, o sea, encargado de estos temas, al propio empleador. Sin embargo, si realizas una actividad de riesgo, como puede ser, por ejemplo, algún tipo de fabricación de maquinaria o actividades de construcción, en ese caso te exige contar no solamente con el empleador, sino también con un enfermero o una enfermera. Es cierto que hemos tenido muchas consultas porque los profesionales de la salud están bastante solicitados, por lo cual no se encuentran, pero sí te exige de otra manera, tu plan va a ser rechazado por parte del Ministerio de Salud. Marta nos pregunta si el plan de vigilancia debe estar firmado por un ingeniero de salud y seguridad o puede ser firmado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que aprobar el plan de manera obligatoria, como les comentamos, ya sea el comité o ya sea el supervisor de seguridad y salud de acuerdo al tamaño de la empresa. Adicionalmente a ello, no te requiere que otro ingeniero firme. En todo caso, lo que nosotros recomendamos es que esté firmado por alguien de la alta dirección, sobre todo para la parte de responsabilidades, ¿no? Porque incluye al responsable del plan, así como por ejemplo al gerente general y también al profesional de la salud. La constancia de la aprobación del Comité de Seguridad está justamente en el punto 11 del plan de vigilancia. A ver, sí. Hay una pregunta. Sí, Caroline nos pregunta si el médico ocupacional que autoriza la aptitud para elaborar del trabajador del grupo de riesgo que presentó su declaración jurada para elaborar, también tendría responsabilidad penal en caso de contagio de COVID-19 e incluso si ocurrieran complicaciones médicas o la muerte del trabajador. Aquí hay que analizar cuál es la participación del médico ocupacional. Si es que el médico ocupacional ante una persona con riesgo certifica que esa persona puede volver al trabajo, va a haber una responsabilidad si es que su actuación fue negligente o si es que no cumplió con los parámetros de salud que tenía que cumplir. Es decir, si conociendo que esta persona no estaba apta para volver, la obliga a volver o certifica que puede volver. Hay otra parte, sin embargo, que tiene que ver con la responsabilidad por el contagio o por la muerte de la persona, que también va a involucrar al propio empleador. Es decir, si es que el empleador no tomó las medidas adecuadas, podría verse una responsabilidad contra él. Esto, si bien se va a ver caso por caso, sí es algo
que correspondería analizar. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con las aprobaciones para volver en el caso del grupo de riesgo, ¿no? Mario, aquí hay una pregunta de Catherine, de pronto nos puedes ayudar a absolverla. Señala, a ver, una amiga le indicaron el 30 de abril que estaba en suspensión perfecta, pero le dijeron que vaya a la empresa el 5 de mayo a dejar las llaves y sacó pase laboral para poder asistir. ¿Estaría en falta? Sí, yo creo que sí. La suspensión perfecta no brinda servicios y tampoco recibe retribución. No sabemos qué tipo de suspensión perfecta se ha generado, si es la suspensión perfecta del decreto de urgencia 38, o sea, la que se ha dictado en el marco de este estado de emergencia, o ha sido por acuerdo, pero igual creo estarían en falta porque se entiende que no debería movilizarse esa persona. Es un poco eso del pase, probablemente es la situación que comentaba Pía antes, ¿no? Algunas libertades que se pueden estar tomando y que al final traen consecuencias. Esa sería la respuesta. A ver, luego hay una consulta. Lo de María, Sí. el plan de vigilancia y el comité. Sí. Dale, Pía. A ver, nos preguntan, ¿no? Dentro del plan de vigilancia se debe definir el comité de crisis para las acciones ante casos confirmados y sospechosos. Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores y no tiene comité, solo supervisor, ¿cómo estaría conformado el comité de crisis? Y de darse un caso confirmado, si se puede contratar servicios externos me imagino, evaluación médica o simplemente se deriva al MINSA. ¿Cómo proceder para protegernos legalmente en el caso de empresas de 20 trabajadores? Claro, hay que tomar en cuenta que la exigencia del supervisor de seguridad y salud, como les decía, es anterior. Este supervisor va a formar parte también de la ejecución, pero la responsabilidad respecto del plan va a dividirse entre varios actores. Uno de ellos va a ser este responsable, pero también del profesional de salud con el que debe contar cada empresa. En el caso de 20, como les comentaba, y si no es una actividad riesgosa, puede ser el propio empleador. Entonces, ante el caso sospechado, un caso sospechoso o un caso confirmado, lo que hay que hacer es seguir todo el protocolo que ha determinado MINSA. Es decir, si yo encuentro que alguno de mis trabajadores presenta, por ejemplo, fiebre o presenta algún otro síntoma, lo que debo hacer es inmediatamente enviarlo a su domicilio si es que no presenta algún signo grave, o derivarlo a un centro de atención médica si es que está contando con algún síntoma grave. A partir de ahí tengo que realizar el seguimiento y tengo que identificar si tengo otros trabajadores que puedan haber estado en contacto con él para también tomar acción. La consultoría de un médico es recomendable. Como les decía, la norma para empresas con menos de 20 trabajadores no te exige contar con una enfermera o con un médico, pero sí es recomendable, porque esto también nos va a evitar de que podamos incurrir ante una responsabilidad. Si yo cuento con un servicio de asistencia, voy a poder informar a la autoridad de manera más certera que estoy cumpliendo con todos los lineamientos. A ver, hay una consulta también de Marta que nos pregunta, ¿en una empresa de producción y comercialización de 70 trabajadores se puede contratar a una técnica de enfermería o tiene que ser licenciado en enfermería? Ok, en este caso, si son 70 trabajadores, sería un centro de trabajo tipo 3. Lo que la norma nos señala en este caso es que el profesional de enfermería tiene que contar con entrenamiento de salud ocupacional. Entonces, sí va a ser necesario que cuentes con un licenciado en enfermería. No se contempla un técnico en general, para todo lo que tiene que ver con COVID-19. Hay una consulta también de Cecilia que nos señala,
hay personas que están sacando permiso laboral tomando RUC de empresas a las que no pertenecen. ¿Esto genera alguna falta para la empresa en cuestión o hay alguna manera de restringir que se utilice el RUC? Lamentablemente no tenemos cómo restringir porque la página valida automáticamente el RUC. Lo que sí podríamos hacer si es que tomamos conocimiento es iniciar acciones contra esa persona. No genera una responsabilidad directa si es que la empresa no se encontraba involucrada. Sí hay responsabilidad, por ejemplo, si yo le digo a mi trabajador que use un RUC que no me pertenece para que pueda realizar las labores durante este tiempo de emergencia. Pero si no ha habido alguna vinculación y otra persona está usando de manera irresponsable el RUC, ahí puedo tomar acciones contra ellos sin que esto implique responsabilidad para mí. Pía, sobre la pregunta de... Hay una pregunta de María Llosa, no le hemos respondido todavía, ¿no? Si la empresa es parte de la cadena logística de las empresas que nunca dejaron de trabajar y por tanto no se elaboró ni implementó el plan, pero se tomaron medidas de protección, ¿se debe regularizar el plan o estaría en falta si no lo tenía y se dio algún caso positivo? A ver, lo primero, volviendo a lo que comentamos en la exposición, tanto Pía como yo, la seguridad y salud en el trabajo siempre estuvo patente y la identificación de riesgos también. En teoría, las empresas que continuaron laborando porque estaban exceptuadas de paralizar sus actividades por el estado de emergencia, han seguro y han debido en todo caso de tomar las medidas, estas medidas de protección. No necesariamente habrán hecho un plan como el que deben hacer hoy en día por los protocolos de su sector. Pero vamos a imaginarnos la siguiente situación según la pregunta de María Llosa. Esta empresa estaba exceptuada. Esta empresa siguió laborando, esta empresa tomó algunas medidas de protección y hoy día su sector ya ha sacado algunas disposiciones que le alcanzan y por lo tanto tiene que hacer su plan y tiene que adecuarse a la normatividad que ya existe. Si no lo hizo, lo debe hacer. Si en esas circunstancias sigue operando, no se adecua y se le genera un caso positivo, igual tendremos que ver cuáles son las circunstancias de ese caso positivo, porque como hemos visto todos, este virus se puede tomar en diferentes lugares, pero no tener medidas ni adaptarse y seguir laborando sin adecuarse, creo que les va a traer responsabilidad. Voy con la siguiente, Pía, de Lizeth Calderón. Dice, la pregunta es, una consulta, ¿es recomendable que todo el personal esté en planilla o podemos tener personal bajo recibo por horarios? Es decir, en caso se contagie por COVID. A ver, más allá del deber ser, que si una persona es trabajador debe estar en planilla, las consecuencias de mantener a una persona en una fórmula distinta está dado porque tiene menos protección. Y la protección que puede recibir estando en planilla y con los seguros adecuados en cuanto a costo no es significativo contra lo que puede recibir, vuelvo a decir, como protección. Entonces, entendiendo la pregunta hacia qué va dirigido, en ningún caso creo es recomendable lo que se plantea de que una persona que en realidad es un trabajador esté con recibo por honorarios, pero digamos que ahora se hace mucho más evidente por qué no, por la desprotección que tendría, ¿no? Marta nos pregunta si se debe realizar el descarte de COVID a todos los trabajadores que empezarán labores físicas. En este punto, lo que la norma nos señala es que tú debes hacer el descarte para todos aquellos trabajadores que representen un riesgo a partir de mediano. Y esto se va a calificar de acuerdo a la labor que va a desempeñar o el puesto que está desempeñando. Entonces, el riesgo mediano se mide a partir, por ejemplo, del contacto con el público. Entonces, si se trata de una persona que atiende al público como una cajera en un banco o una persona que atiende en la farmacia o quizás en un supermercado, estas personas van a representar un riesgo mediano.
a estos trabajadores sí es importante y sí es obligatorio que realices la prueba de descarte, que puede ser una prueba rápida o puede ser una prueba molecular, de acuerdo a la disponibilidad que encuentres, pero debes realizarla. A los trabajadores que se encuentran dentro del grupo de bajo riesgo, es decir, aquellos que no van a tener contacto con otras personas o que incluso estando en la oficina van a mantener una distancia con sus compañeros, no necesitas aplicarles el examen. De hecho, reconocemos que es mucho más sencillo protegerse a todos haciéndoles el examen, pero también hay que considerar el tiempo que esto implica y los costos que va a generar para la empresa. En esta línea, también María nos pregunta, ¿no? Si la empresa es de riesgo bajo y tengo un caso positivo, se debe hacer la prueba rápida a todos sus compañeros que tuvieron contacto. En caso de ser un riesgo bajo, recordemos que el riesgo es de acuerdo a cada puesto de trabajo, no respecto de la actividad general, sino del puesto de trabajo que vas a desempeñar. En el caso positivo es necesario seguir el protocolo de MINSA, y lo que te señala es que debes identificar en efecto a todos los trabajadores que hayan estado en contacto con ese trabajador. Es decir, si tenemos más de una sede, no tiene sentido que pongas las dos sedes, digamos, a trabajar, o personas que no estuvieron durante los últimos 14 días en contacto con esa persona. En este caso sí, lo que pueden hacer estos trabajadores de manera independiente o en coordinación con ustedes es llamar al MINSA para que les tomen la prueba. Lo que sí va a ser importante es que estas personas no vuelvan al centro de labores hasta que no se les haya descartado que puedan haber estado contagiados, ¿no? Porque también hay un proceso que se incluye en el plan de cómo es que se debe realizar la reincorporación o el retorno a las labores. Claro, María, en el puesto de trabajo no es obligatorio de manera, o sea, recordemos que estas pruebas son obligatorias para el reinicio de labores, es decir, si tú tenías las oficinas cerradas o la fábrica cerrada, antes de que todos puedan incorporarse, tienes que medir cuál es el riesgo. Si son de bajo riesgo, no debes, no es necesario que le tomes la prueba, pero si es que existe algún caso positivo, ya cambia la situación. Ahí hay un riesgo que se podría generalizar y si es que tú no cumples con las medidas que te dice el MINSA del seguimiento, entonces ahí es que podría haber alguna responsabilidad, como te digo. No es necesariamente que tú tengas que realizar la prueba, sí podrías coordinar con MINSA en este caso para que sean ellos quienes la hagan, con el tiempo que ello implica, pero no puedes asumir la responsabilidad, o no deberías asumirla, de que estas personas regresen sin tener el descarte. Hay unas preguntas que estaban haciendo en el chat. Sí, hay. Silvia nos pregunta, para una empresa que vende artículos para ferretería, como para diferentes sectores, como puede ser construcción, ¿podría ingresarlo también como comercio electrónico y cuál es la ruta para su ingreso en esta opción? Ok, en el caso de comercio electrónico, por el momento solo ha quedado habilitado para la venta de productos del hogar o afines. Entonces, en caso de que tú estés proveyendo a una empresa, no calificaría por el rubro de comercio electrónico. Sin embargo, hay otros caminos que se pueden seguir. Si bien los servicios de ferretería no han sido incluidos de manera estricta, sí se puede considerar que son parte de la cadena logística de estas otras empresas que sí están autorizadas. Entonces, también tienes que distinguir si este es un servicio que se está brindando como una persona natural o como si lo estás brindando como empresa. Si lo estás brindando como empresa, en este caso sí podrías verificar si es que produce ya te ha habilitado como una actividad conexa o brindar el servicio, como te decía, como parte de la cadena logística de otras empresas que sí están autorizadas, con lo cual te permitiría laborar para brindar servicio en este punto en particular. Para responderle a Marta, sí, las diapositivas se las van a enviar luego de terminada esta exposición. Mario, hay una consulta de Daniel. No sé si puedes ayudarnos a responder. A ver, si activamos el SSTR por un trabajador asistencial positivo a COVID, empresa del sector salud,
ello podría conllevar una responsabilidad penal si determina que se contagió en el centro de trabajo. Sí, bueno, a ver. Primero que falsedad genérica es un delito. No sé qué tipo penal podríamos aplicar acá además, pero creo que la línea general es, no podemos tratar de colocar a las personas en una situación a la que no le corresponde una protección. Hacer ese tipo de cosas nos va a traer consecuencias, ¿no? Señala, mi empresa realiza trabajo esencial en el tema médico. ¿Debo presentar mi plan de vigilancia a ambos ministerios de salud y de producción? Gracias. Si es que se trata de una empresa que ya venía brindando servicios, entonces lo que tiene que hacer es adecuarse y presenta su plan directamente al MINSA. Ahora, habría que definir dentro de esto cuál es exactamente el trabajo esencial que brinda, ¿no? Por ejemplo, si se trata de que proveo yo de algunos insumos, como pueden ser mascarillas o pueden ser los guantes o estos productos que se trata de comercialización, sí tendría que seguir el proceso a través de Produce. Si es que se trata de un servicio de salud en sí mismo, entonces ya se encontraba habilitado y puede simplemente realizar el trámite ante el MINS. Ah, ok. En el caso de venta de equipos médicos, como se trata de un tema de comercialización, sí tendría que ver el procedimiento a través del MINSA, ¿no? Perdón, a través de Produce, porque es una actividad comercial. Sin embargo, como les decía, sí puede continuar funcionando como parte de la cadena logística mientras se apruebe el plan de vigilancia y se obtiene la autorización sectorial. Esto porque estamos habilitados para que justamente lo que el gobierno quiere es que los servicios que son esenciales sigan funcionando de manera permanente. Entonces, que el hecho de que no tengan en este momento la autorización no vaya a paralizar toda una actividad tan importante como es justamente los temas médicos en el contexto de la pandemia. Julie, creo que hemos respondido todas las preguntas. No sé si... Ok, sí, y ya siendo también la 1 de la tarde, creo que damos por terminado el webinar. Quiero agradecer a todos, especialmente a Mario y a Pía por su participación. Y la próxima semana seguiremos con nuevos webinars de diferentes temas. Gracias a todos. Gracias, Juliana. Gracias, Pía. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos.